Amigos televidentes de Carnaval de YouTube, tengan una excelentísima jornada en este día muy especial para todos nosotros, los uruguayos. Les quiero pedir que a 40 años que se va a cumplir en el día de mañana, que después de 12 años negros de dictadura, de secuestros, de torturas, de muertes, de desapariciones forzadas, de detenciones ilegales, como ocurría desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985, que asumía el doctor Julio María Sanguinetti como presidente electo el 25 de noviembre de 1984, tengamos un poquito de memoria, reflexionemos y pensemos muy bien en la papeleta que vamos a introducir adentro del sobre. Porque no es meter un simple boleto de votación, una simple lista. Es votar por un proyecto de país que va a ser los 5 años siguientes del futuro de nuestra nación. Hay que tener memoria para honrar en un año 1980 el plebiscito, el 30 de noviembre, cuando el pueblo le dijo que no a los militares por la reforma constitucional. 44 años se van a cumplir el sábado que viene. Hay que tener memoria de las elecciones internas para elegir los diferentes delegados y candidatos de cada partido político, que eran 3, la Unión Cívica, el Partido Nacional, el Partido Colorado, por el Frente Amplio estaba proscripto, pero por lo menos hubo algún acto revolucionario que ganó ACF, Adelante con Fe, las elecciones del sector de Wilson Ferreira Lunate y Carlos Julio Pereira. No nos debemos olvidar, y esto hace ya 42 años, va a ser el jueves 28 de noviembre. No nos podemos olvidar el 27 de noviembre del año 1983, de la proclama del señor Alberto Candó en el obelisco de los Constituyentes, porque antes las elecciones eran cada 4 años y en años impares, y también tenía que ser un acto eleccionario en ese año y la dictadura no lo permitía. Tenemos que tener memoria un año 1984 muy especial y que se empezó a cumplir 40 años, cuando aquel paro general del 18 de enero, que fue masivo, que pararon hasta los dueños de las empresas, porque ya la dictadura no se aguantaba más, y después del acto del obelisco, antes y posterior los caceroleos, los apagones voluntarios y los caceroleos, y que desembocó en la huelga general o en el paro general del día 18 de enero de 1984. La posterior liberación del general Líber Seregni en ese año. La vuelta de Wilson Ferreira Lunate al país el 16 de junio de ese año y su posterior detención ilegal, y junto a su hijo Juan Raúl Ferreira, una detención que no tenía ninguna razón de ser, porque no se había cometido ningún delito. El delito era ser opositor a la dictadura. Ese era el delito para determinada gente. El pacto del Club Naval, que se tenía que buscar una salida. No importaba cómo, había que buscar una salida. La victoria del doctor Julio María Sanguinetti el 25 de noviembre de 1984. La asunción de los intendentes y la Cámara de Senadores, Diputados y Representantes el 15 de febrero del 85 era un camino. Y en la posterior asunción de 1985, el 1 de marzo, por parte del doctor Julio María Sanguinetti.
entregada a la banda presidencial por el juez de paz, doctor Rafael Abiego Bruno, y se daba por finalizado el terror, el miedo, y se daba la vuelta de muchos exiliados. En ese año 84 la cultura también vivía momentos de real emoción, cuando pegaban la vuelta a los olimareños, Alfredo Citarrosa y muchos más. Y también el levantamiento de la proscripción del Frente Amplio en ese año 1984, y a partir del 1 de marzo de 1985, el levantamiento de la proscripción del señor Jorge Valle, del señor Líber Seregni y también del Partido Comunista del Uruguay. Con esta gente no nos olvidemos la ley de caducidad punitiva del Estado, que se votó en el 89 en abril y que el pueblo le dijo sí a la ley, en una desinformación brutal. No nos olvidemos que se trancaban para juntar las firmas el último día la gente en la aduana, para que no pudieran firmar y no se llegara, igual se llegó. Cuando expulsaron a Germán Araujo, le dieron el desafuero en ese primer periodo de gobierno para que no siguiera hablando más de los detenidos desaparecidos, de Elena Quinteros y de un montón de gente más. No nos olvidemos que se devastaban los sindicatos con los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle y de Jorge Valle, que con Jorge Valle fue la crisis más grande del Uruguay. No nos olvidemos que después de la tablita en la dictadura, el 26 de noviembre, fue la crisis más grande en el año 2002. Hay que tener memoria que con los gobiernos de Tabaré Vázquez Mujica y Tabaré Vázquez, repetido 2 veces porque fue presidente 2 veces, al igual que el doctor Julio María Sanguinetti, el primer periodo de la democracia y el tercero, y en el medio fue Luis Alberto Lacalle Herrera, y después Jorge Valle. El país sufrió el cierre de AFE, el cierre de ILPE y el cierre de Honda, 3 empresas que sumergió el Uruguay en la mayor tasa de índice de desempleo. Y con los gobiernos frente amplistas, con la creación del impuesto a la renta a las personas físicas, sucediendo al impuesto a las retribuciones personales, que no medía franja de sueldo, sino que iba todo parejo y era más regresivo el salario y menos posibilidades. Acá se iba por determinadas franjas y determinado porcentaje. Con el advenimiento del Frente Amplio fue esto. Con el advenimiento del Frente Amplio se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, se creó el FONASA, se creó el Hospital de Ojo José Martí, que más de 100.000 uruguayos, que si no tenían $2.500 antes para operarse cada ojo, la catarata tenía que estar condenado a morir ciego. Y quien habla sabe lo que es esta enfermedad de mierda, discúlpenme la expresión, ¿sí? Pero lo tengo que decir así. Y que primero mandaban a los uruguayos a Cuba y después venían los médicos cubanos acá en el Hospital San Bois. Muy bien. En forma gratuita las consultas y las operaciones, pago por el Estado uruguayo, cosa que antes no se hacía y que ahora se rompió absolutamente todo con el gobierno de Luis Lacalle Pou. Me dicen del IAS que le cobran el puesto a los jubilados. Me dicen sí, perfecto, pues la cuota mutual. ¿Por qué? Para que todos los jubilados tengan las órdenes gratis, que tengan mutualista, cuando antes si te jubilabas tenías que pagar la mutualista aparte. El FONASA se hizo y los hijos de los empleados de las empresas públicas o privadas, o públicas y privadas, para explicarlo mejor, también tienen
el derecho a la mutualista, cosa que antes no lo tenían. Antes tenían que pagar la mutualista aparte. El cónyuge que no tiene trabajo, también bajo el padrón de la persona que trabaja, tiene derecho a la mutualista. Decirles también que hay otro tema mucho más importante, que es el Sistema Nacional de Cuidados, para aquellas personas que no tienen quien los cuide, que no tienen para pagar una persona, el Estado se lo proporciona. Los concursos a tener un ingreso laboral para las personas con discapacidad, que lo empezó Tabaré Vázquez en el primer periodo de gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo, las policlínicas barriales y la mejora de los hospitales públicos. Hoy se elige un modelo de país con Álvaro Delgado, que es la recesión, la destrucción de los sindicatos, que el obrero tenga mejor pobreza para ellos y que ellos tengan mejor calidad de vida. Mejor pobreza, o sea, hundirlos más en la indigencia. Retasearles el salario, no tener derecho a huelga, no tener derecho a reclamo. Las ocupaciones en los lugares de trabajo es ilegal, y cuando uno está por fundir una empresa y que van a sacar todo porque la ley está que si se funde una empresa, los primeros que deben de cobrar indefectiblemente son los empleados y después los proveedores. Y los útiles que están y los inmuebles que están adentro de la empresa, y si hay algún bien mueble a nombre de la empresa, también queda retenido para su posterior remate, para que los empleados se cobren sus saberes. Bueno, todo eso esta gente lo quieren aniquilar. Eso es lo que propone Álvaro Delgado con la coalición multicolor. Y el señor Yamandu Orsi, todo lo contrario. Que suban las jubilaciones, que suban los salarios, hacer una nueva ley jubilatoria, no esta mamarrachesco que se hizo, que hay mucha gente que trabaja en el transporte, en la construcción, que no pueden llegar a los 65 años por el pico de estrés que sufren, por las condiciones que trabajan. Entonces quiere hacer que todos se puedan jubilar a los 60 años en forma voluntaria. Si quieren seguir trabajando, que sigan. Se va a seguir incrementando. Que el jubilado de bajos recursos tenga 2 aumentos al año, como se hacía antes, y no como ahora que te dan un mísero 3% y te lo descuentan en enero, a cobrar en febrero. Y que te dice te van a dar un 8% y en realidad te dan un 5%. ¿Dónde se vio jugar con la gente de esa manera? Por si eso es jugar con la gente. Que no iban a subir los combustibles y subían todos los meses. Que no iba a subir las tarifas y subían. Ahora quieren privatizar el agua, privatizaron el puerto, quieren terminar esta gente del Partido Nacional y la coalición multicolor con el país, que el país sea de unos pocos. Yo te pido y te invito a que reflexiones por la memoria de todas las personas que se la jugaron por este país, que fueron torturados, encarcelados, violados, asesinados, desaparecidos por pensar diferente, que se marginan hasta el día de hoy por pensar diferente. Que se piense un poquito. Que se piense un poquito y votemos a lo que realmente tenemos que votar, que es a Yamandu Orsi, con Carolina Cose y la coalición de izquierda Frente Amplio, que siempre fue un partido que lo que prometió lo cumplió, que siempre fue un partido que nunca se apartó un ápice de lo que pensaba y lo que decía que iba a decir. Y también por una reforma educativa seria, que todos los estamentos de la educación
estén sentados en la misma mesa. Gobierno por parte del Ministerio de Trabajo, sindicato por parte del PICNT y después la parte de ADEMU, FENAPE, y también los profesores y los directores de los colegios privados, y también representantes de la enseñanza pública, sea UTU, sea primaria, sea secundaria y también sea la UDELAR, la Universidad de la República, en sus determinadas ramas. Eso es lo que hay que hacer para que un país marche adelante. Activar el aparato productivo del Estado. Activar el aparato productivo del Estado y no aniquilar las empresas públicas como lo quieren hacer, como lo hicieron con Antel, con pasar los números de una empresa a otra. Darle el Antel Arena, y el Antel Arena da ganancia. Darle a OCE, privatizar el agua. Darle a UTE, privatizar la energía. Y si no, pensemos lo que está pasando de la vereda enfrente. Y fundamentalmente con el gobierno de Javier Milei. Por eso te pido en este momento de reflexión que pienses lo que vas a sufragar. Soy director, sí, de Carnaval Siglo XXI, pero no solo de carnaval vive el hombre, sino que hay cosas mucho más importantes en este país. Yo voy a votar y acompañar a Yamandu Orsi, porque creo que es el mejor candidato para estos 5 años de la República Oriental del Uruguay. Una persona que se hizo de abajo. Y si no, miren Canelones cómo está, impecable. Una persona que fue profesor y que es profesor, porque sigue siendo hasta el día que se va de este mundo, ¿sí? Porque es la profesión que él abrazó y que él quiere con toda su alma. Y también decirles que una persona que empiece abajo, como fue el doctor Tabaré Vázquez, sí, pueden hacer gobiernos extraordinarios para que todos vivamos mejor. Voy a cerrar este video diciendo que votemos a Yamandu Orsi y que gobierne la honestidad y, como decía el himno uruguayo, sabremos cumplir. Hasta muy pronto, amigos.